Buenos días, todas las que habéis entrado ahora de nuevo. Si os parece, empezamos. Marga, si quieres, empiezas cuando quieras. Soy Marta Rodríguez de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía y bienvenidos. A mí me gustaría en primer lugar daros las gracias por acompañarnos en esta jornada sobre esta tercera convocatoria del Energy Poverty Advisory Hub, una convocatoria que ha abierto hace un par de días y que estará abierta hasta finales de marzo, con lo cual creemos que es el mejor momento o es el momento propicio para celebrar esta jornada. Todos los que estamos conectados somos conscientes de que la pobreza energética en la actualidad es uno de los grandes retos sociales que están vinculados a la transición energética y que no se trata únicamente de una cuestión de renta. La Comisión Europea lo define como esa situación en la que un hogar no es capaz de acceder a servicios energéticos esenciales debido a una combinación de varios factores, que no es únicamente unos bajos ingresos, que también, sino también unos edificios ineficientes y, como no, unos elevados costes energéticos, ¿no? Este enfoque se recoge ya en el marco normativo europeo, en la Directiva del Mercado Interior de Electricidad, en la nueva Directiva de Eficiencia Energética y en el Fondo Social para el Clima. En todos los casos insisten en que la transición tiene que ser justa y que para ello se tiene que abordar la pobreza energética de una forma estructural, ¿no? Y en este contexto, el papel de las entidades locales, vuestro papel es absolutamente esencial. Sois la administración más cercana a la ciudadanía, sois capaces o tenéis la capacidad de detectar situaciones de vulnerabilidad a través de servicios sociales, vivienda municipal, etcétera. Y sois también quienes podéis integrar políticas de energía, vivienda y acción social en una estrategia que sea coherente a nivel local, ¿no? Y sin embargo, a la vez que sucede esto, bueno, pues afrontáis ciertos retos o ciertas dificultades perfectamente identificadas, como la falta o la ausencia de datos específicos a nivel municipal, una escasez de recursos técnicos especializados, no solo para este tema, sino para otros muchos, una necesidad de coordinación interna entre departamentos y también en muchos casos, pues, la falta de un plan de acción local estructurado y no de acciones aisladas y dispersas, ¿no? Y aquí es donde entendemos que cobra más sentido el instrumento del que se va a hablar hoy, que es este instrumento de apoyo y de acompañamiento, que es una iniciativa financiada por la Comisión Europea, que efectivamente ofrece apoyo técnico directo a las autoridades locales. Se trata de una asistencia personalizada, lo cual también es muy interesante, con el objetivo, pues, de hacer frente un poco a estos desafíos, ¿no? Fortalecer capacidades, mejorar el diagnóstico, desarrollar planes de acción local, etcétera, ¿no? Y entendemos que esta tercera convocatoria, pues, representa una buena oportunidad para aquellas entidades que queréis avanzar de una forma más estratégica, pasando, pues, de actuaciones aisladas a un enfoque más estructurado. Y, y bueno, entendemos que también esta convocatoria puede ser especialmente relevante para municipios con varios barrios vulnerables, aquellos que estén inmersos en planes de rehabilitación, los que estén gestionando fondos europeos y que quieran integrar el enfoque de pobreza energética de una forma más sistemática, etcétera, ¿no? Y para concluir, creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que la transición energética solo será efectiva si es socialmente justa, y esto requiere, pues, de planificación, de capacidad técnica y de cooperación, ¿no? Desde la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, desde Naragen, esperamos que la jornada sea de utilidad, que os permita conocer en detalle los requisitos de la convocatoria, sobre todo resolver las dudas prácticas y valorar si esta oportunidad, pues, encaja en vuestra estrategia. Muchas gracias por vuestro interés y participación. Gracias también a Marta y al equipo del Energy Poverty Advisory Hub por contar con nosotros. Y damos paso al contenido técnico de la sesión. Os dejo con la persona experta en este instrumento, que es Marta García París, del equipo EPA. Marta, cuando quieras, y muchas gracias. Gracias, Marga y Eneragen, por la presentación y el apoyo en la organización de este webinar informativo. Como decía Marga, soy Marta García del equipo de coordinación del EPA, del Energy Poverty Advisory Hub, que es el servicio público que tiene la Comisión Europea para abordar y dar apoyo al ámbito local en el abordaje de la pobreza energética. También estamos aquí como Ecosurveys, la asociación Ecosurveys, que somos la entidad que hacemos de antena en España, en este caso, para promover, pues, las asistencias técnicas de las que hoy vamos a hablar.
La idea es hacer un webinar muy práctico, muy cortito, para digerir la información que tenéis publicada desde hace días, pero abierta la convocatoria desde el lunes. No vamos a decir nada que no esté escrito, pero sí que queríamos realizar estos webinars informativos, pues, para digerir un poquito de palabra y bueno, para demostraros que es sencilla, es una aplicación sencilla y a la que os invitamos a todas a participar. La idea es hacer una presentación cortita y luego, si queréis, abrimos turno de preguntas si tenéis alguna duda concreta que nos haya quedado claro, ¿vale? La convocatoria de asistencias técnicas Aquí es... dentro lo estoy viendo la Sí, si exposición. podéis mutear las... Sí, así no nos interferimos. La convocatoria está abierta desde el 16 de febrero hasta el 31 de marzo a las 6 de la tarde, ¿vale? ¿Para quién es la convocatoria? Para todos aquellos entidades, municipios, regiones que estéis o que queráis abordar la pobreza energética y necesitéis un recurso técnico. No es una convocatoria de recurso económico, ¿vale? Luego lo vamos comentando, pero los que ya conocéis más la convocatoria, puesto que desde el 2020 Energy Poverty va promoviendo convocatorias de asistencia técnica de forma periódica. La asistencia técnica, o sea, lo que se ofrece en esta convocatoria es un recurso técnico. Es decir, si mi municipio quiere hacer un diagnóstico de pobreza energética, por ejemplo, y no puedo hacerlo con el recurso interno, pues hago esta propuesta a EPA, si EPA la valora, ¿no? Al final es una convocatoria competitiva. Si se escoge, pues EPA ofrece un recurso técnico para desarrollar ese diagnóstico, ¿vale? Todos los detalles de la convocatoria están publicados en la web del EPA, que es energypoverty.eceuropa.eu, que lo tenéis aquí, y la solicitud se presenta mediante un formulario de EU Survey, que es un formulario online, ¿vale? Aquí lo vamos a ir repitiendo, pero sí que os recomendamos que primero trabajéis la propuesta en offsite, dijéramos que, o sea, que os la trabajéis en un Word o en algún documento interno, y luego ya cuando la tengáis acabada, pues que ya la presentéis con el EU Survey, porque si no puede ser que no se os guarde o algún tema más técnico, ¿no? de la plataforma. Bueno, la convocatoria, al igual que las convocatorias anteriores, lo que intenta es ofrecer recursos al ámbito local para abordar los retos de la pobreza energética, ¿vale? Ya sea a nivel de diagnóstico, como a nivel de planificación, como a nivel de implementación. Aquí estáis hoy municipios y entidades de ámbitos diversos y de fases de evolución respecto al abordaje de la pobreza energética también diferentes. Y EPA lo que propone es ser muy flexible en este ámbito. Alguien que todavía no haya hecho nada de pobreza energética se le ofrece un tipo de recursos, gente o entidades, municipios que ya estéis más avanzados, pues permite ofrecer ese recurso técnico para propuestas, pues, más avanzadas. Como comentábamos, esta es la tercera convocatoria de asistencias técnicas. Os invitamos en la misma web del EPA a consultar todas las asistencias técnicas que se han ofrecido en años anteriores, ¿eh? Que hay muchísimas, muy diversas y que pueden inspirar o no, porque ya veremos que esta convocatoria tiene algunos elementos nuevos que, bueno, pueden hacer que no tengan que ser exactamente la tipología de convocatorias de asistencias técnicas implementadas en años anteriores, pero sin duda ayudan. También tenemos otras publicaciones donde veis casos de municipios cercanos al vuestro, seguramente, pues, o que han recibido asistencia técnica o que en algún momento hemos puesto en valor su abordaje de la pobreza energética, ¿vale? En esta convocatoria vamos a seleccionar 50 propuestas, ¿vale? A nivel de toda Europa, no es que sean 50 para España, por lo tanto vais a competir y ahora luego vamos a dar los trucos, ¿no? Para intentar puntuar el máximo y que podáis ser bueno, beneficiarios de estas convocatorias. Como comentábamos, es apoyo personalizado de expertos locales, que puede ser presencial si el experto lo tenéis cerca, o en línea si queréis un experto muy específico porque queréis implementar algún tema de digitalización o inteligencia artificial en un servicio de pobreza energética, por ejemplo. Ahí hay que ir a buscar un experto más específico que no tiene por qué estar en el mismo municipio o cerca del vuestro y se puede ofrecer igual o lo podéis solicitar igual.
El apoyo consiste en un recurso técnico, volvemos a incidir en eso, no es un recurso económico, entre 60 y 50 horas de apoyo por parte de un experto que no sepa, no, será un experto que contratemos desde EPA para vosotros. La duración, vosotros diréis que necesitáis, pero ponemos un tope de hasta 9 meses. ¿Por qué? Porque hay un seguimiento, ¿no? Desde EPA vamos a ir a hacer seguimiento vamos a hacer seguimiento con el experto, con la persona experta y también con vosotras, pues para ver cómo va evolucionando esa asistencia técnica y como máximo puede durar unos 9 meses. Importante, ¿quién puede presentar la solicitud? Y esto es un poquito diferente. El año pasado, en las convocatorias anteriores, siempre se tenía que presentar un municipio o un conjunto de municipios como beneficiario principal. En este caso, no. Puede ser una entidad, una asociación, una fundación, un centro de investigación, ¿no? Pueden presentarse otra tipología de socios siempre que haya en el consorcio al menos un municipio. Y eso sí que es diferente respecto a las otras convocatorias. Si hay un municipio, la convocatoria se tiene que presentar en la categoría de propuesta individual, aunque sea en consorcio, ¿eh? No sé si me voy explicando bien. Después, si no, repasamos. Y también está la otra opción, es propuesta agrupada, cuando hay más de un municipio. ¿Y eso por qué es importante? Cuando tenéis retos comunes con municipios, por ejemplo, cercanos o no cercanos, pero que compartís un reto común respecto a la pobreza energética y queréis trabajarlo conjuntamente, es interesante. Ay, a ver, perdona, que voy a ir muteando. Es interesante presentarlo en la categoría de propuesta agrupada. ¿Por qué? Porque tendréis más recurso disponible, más horas, ¿no? Al final el volumen de recurso va a ser mayor. Por tanto, aquí, importante, puede presentar cualquier entidad, organización de la sociedad civil, agencia de energía, centro social, centro de investigación, siempre con un municipio, eso sería una propuesta individual, o en propuesta agrupada cuando hay más de un municipio o ente local, ¿eh? No tiene por qué ser municipio al uso, puede ser región, consejo comarcal en el caso de Cataluña, diputaciones, etc. ¿Qué tipo de apoyo se puede solicitar? Pues al igual que en las otras convocatorias, se clasifican en tres tipos de apoyo, ya sean apoyos para el diagnóstico, aquellos municipios, aquellas entidades que lo que queráis realizar sea un mapeo, una recogida de datos, la identificación de personas en situación de vulnerabilidad, tema de indicadores y por lo que sea, ¿no? Y os imagináis en un futuro tener un plan de pobreza energética, bueno, pues el primer paso es tener toda la parte de datos trabajada, pues ese podría ser una idea de recurso a solicitar. Luego la segunda etapa, ¿no? Para todos aquellos que ya hayáis superado la primera y que estéis ya en fase de planificación, priorizar acciones. Tenemos un PACES, ¿no? El plan de energía y clima, y ahora es tan importante la pata de pobreza energética y nos piden reportar indicadores de pobreza energética, ¿no? Toda la parte de planificación entraría aquí y la implementación, pues si queréis desarrollar algún proyecto piloto, alguna oficina de atención a personas en situación de vulnerabilidad, alguna comunidad energética que queréis que incorpore a las personas en situación de vulnerabilidad y no sabéis muy bien cómo abordarlo, todo eso entraría dentro de implementación. Como siempre, esto es una lista, pero, pero está totalmente abierto, no tiene que ser una de estas opciones, siempre en las categorías de diagnóstico, planificación e implementación, pero sois vosotros los que definís vuestro proyecto, vuestra necesidad en función de lo que estáis trabajando en vuestro ámbito local. Como os comentaba, os invitamos a consultar el atlas de EPA, las asistencias técnicas anteriores, pues para daros ideas. A veces no hace falta inventar la rueda, sino hace falta simplemente buscar inspiración e ideas en municipios y en territorios, en comunidades donde han funcionado. Hay soluciones que han funcionado y pueden seros útiles en vuestro caso. Tema importante en esta convocatoria. De las 50 propuestas que vamos a otorgar, 20 van a ir destinadas a zonas, a comunidades con pobreza energética severa, que llamamos, ¿vale? Y eso, ¿por qué os lo ponemos? Porque eso es un criterio de evaluación. Quiere decir que de 50 a 20 van a ser solo de esa categoría. Entonces, si queréis apostar o creéis que tenéis más opciones en esa categoría, es muy importante, luego lo vemos, que en el formulario expliquéis muy bien la severidad de la pobreza energética en ese territorio, ¿vale? Y eso
Nosotros, evidentemente, tenemos una lista de zonas que pueden ser más sensibles o que tienen indicadores más elevados de pobreza energética, pero lo dejamos abierto también a que vosotros nos lo justifiquéis muy bien, con indicadores, con realidad de terreno, ¿no? Igual queréis trabajar en un barrio específico que interseccionan muchos tipos de pobreza, pues todo eso, si lo explicáis muy bien, ahí tenéis los puntos asegurados, ¿vale? Para esta categoría de pobreza energética severa. A nivel de formulario, es una solicitud muy sencillita. Se hace hemos puesto en lo que es la convocatoria, hemos puesto en 2 días, pero vaya, en 2 días casi que todo el proceso. Hacer el formulario es muy sencillito. Os pedimos una primera parte de análisis de contexto, que es que nos expliquéis cuál es la situación de pobreza energética en vuestro ámbito local. Otra categoría, otra sección del formulario, tipo de asistencia, ¿qué queréis? Y aquí es muy importante que adecuéis lo que queréis con el recurso máximo que se os da. Ya os he mencionado antes que máximo es como máximo unas 150 horas de trabajo externo. Por tanto, no pidáis cosas que no son del marco de esta convocatoria, porque si no, no vamos a poderos evaluar, ¿no? O sea, adecuaros al recurso que se ofrece. Coherencia, que tenga sentido lo que hayáis puesto en contexto con lo que pidáis, ¿no? Pongáis un contexto de hay muy poca situación de pobreza energética y luego en tipo de asistencia pidáis algo que no tenga relación, ¿vale? Importante la coherencia, eso también lo vamos a evaluar. Y el consorcio también, es decir, qué entidades participan, qué municipios participan, ¿no? Y cómo se tejen las alianzas entre ellos. Eso también es criterio de evaluación. ¿Cómo presentar la solicitud? Lo que os comentaba muy al principio. Descargaros la documentación, no trabajéis en línea para asegurar que no se borren datos y demás. Trabajadla fuera de línea, trabajar en servidor, dijéramos, lo que es la propuesta, y ya cuando esté todo redactado, lo enviáis. ¿Vale? En este caso, este año, el nivel de compromiso del municipio, si sois una entidad la que presentáis la propuesta, el municipio, tiene que haber un municipio mínimo seguro. Otros años pedíamos la carta de participación del municipio en esta fase. Este año no, en esta convocatoria si tenéis la carta mejor, pero lo que se va a solicitar que esté el compromiso del municipio es a la hora de firmar el contrato una vez seáis beneficiarios. Por tanto, si veis que el municipio está de acuerdo, que lo habéis hablado, pero que por temas burocráticos no llega a tiempo antes del 31 de marzo la carta, no hay problema, porque eso no va a eliminar vuestra propuesta. La fecha límite, recordamos, 31 de marzo a las 6 de la tarde. Y bueno, cualquier duda que tengáis, podéis escribirnos, observéis, a Info, que es la web general de EPA en Europa. También os invitamos mañana a la 1, hay un lunch talk donde se van a explicar asistencias técnicas pasadas, un lunch talk en inglés, os podéis apuntar en la misma web del Energy Poverty. Y bueno, eso siempre, pues siempre ayuda a dar ideas, ¿no? Aparte de que os miréis el atlas y demás, pero bueno, también inspira. Y bueno, acabaríamos aquí la presentación. Dejadme dejar de presentar y no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, que alguien que se haya mirado el formulario. También en la convocatoria tenéis los criterios de evaluación en la página 16, ¿vale? Entonces eso también os tiene que ayudar a la hora de preparar la propuesta. Pensad que los expertos que van a evaluar las propuestas pues tienen esa matriz, ¿no? Con los criterios de evaluación y con la puntuación o con la ponderación de cada uno. Evidentemente lo que más puntúa es el tipo de asistencia. ¿Qué estáis pidiendo? Que tenga sentido, que sea coherente, que se trabaje en red, ¿vale? Luego también importante que sirva, ¿no? O sea, hay un momento que os vamos a pedir, ¿no? En el formulario lo veis, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar después de esta asistencia técnica, ¿no? Pues plasmar esa intención o esa idea de, pues mira, queremos hacer este diagnóstico porque el año que viene presentamos un plan de pobreza energética. Eso ayuda bueno, a puntuar mejor, porque al final ¿no? Elegiremos aquellas asistencias técnicas que tengan un recorrido más allá de la asistencia. No queremos una asistencia técnica que se quede en un cajón, queremos que sirva
para algo. Y luego el tema de innovación también tiene una ponderación del 15%. Si veis algún elemento innovador, no es, eh, evidentemente no se descarta ninguna y ya lo que os comentaba, muchas propuestas, no hay que innovar mucho, pero sí que es un elemento que también se tiene en cuenta si veis alguna forma de innovar en el abordaje de pobreza energética en vuestro ámbito. Marta, hay un par de Sí, preguntas en el chat y Ágata sí. tiene la mano también levantada. Vale, pues venga. Pregunta Adrián, ¿los cabildos insulares, que son efectos locales, pueden ser beneficiarios? Claro, por supuesto, sí, sí. Y además, como cabildo, estás agrupando municipios, por tanto, sería una propuesta agrupada, ¿vale? De las que comentábamos al principio. En caso de ser una diputación, sería una propuesta agrupada. Pregunta Maite, sí, sería una propuesta agrupada, pues porque sois varios municipios pidiendo. Aquí sí que es importante acotar muy bien la asistencia técnica porque como agrupáis municipios, tiene que ser algo común, algo que sirva a los municipios a los que representáis la asistencia técnica y siempre acotada al recurso. Leire pregunta si enviaremos el PowerPoint, sí, y tendréis la sesión grabada también, porque la vamos a publicar y tenéis también en la web de EPA todos los webinars que se están haciendo en todos los países de Europa por si queréis practicar otros idiomas, la misma presentación, pero en los 27 Estados miembros también las tendréis a disposición. ¿Existe algún límite en los documentos de apoyo que se pueden presentar? No. Pregunta Fernando, no hay límite, podéis presentar los documentos de apoyo. Eso sí que ayuda a dar consistencia, pero evidentemente si decís que tenéis un PACE, ¿no? Si formáis parte del Covenant of Mayors, del Pacto de Alcaldía, pues si no lo adjuntáis no pasa nada porque nosotros tenemos vías de verificar que realmente habéis presentado el plan, ¿no? En este caso, si tenéis otros planes más locales, más específicos vuestros, pues sí, los añadís y sí que consolidan vuestra narrativa en la propuesta. Fernando, del Ayuntamiento de Molina de Segura, el reparto de horas no me ha quedado claro. No, al mes no, son en total, ¿vale? Son unas horas de un experto externo en total, como máximo 150 horas. En total en los 9 meses o en los dos. O sea, al final, si pedís algo muy específico, muy concreto, se puede, si al experto o a la persona experta contratada le encaja, se puede hacer de forma más eh, compactada. En caso de pedir apoyo en el diagnóstico, ¿se puede garantizar la continuidad, por ejemplo, para pedir planificación en posteriores convocatorias? No, no se garantiza nada. ¿Por qué? Porque esto es un proceso competitivo. En la siguiente convocatoria, eso sí, os podéis volver a presentar y aquí tenemos municipios, veo aquí a alguien en el webinar, que ya han sido beneficiarios de más de una convocatoria, ya sea por continuidad o porque han abordado el tema desde otro ángulo. O sea, es posible y es muy natural, ¿eh? O sea, en vuestro caso, sí que da empaque, dijéramos, a una segunda propuesta. Si habéis hecho el diagnóstico y ahora queréis hacer la planificación, pues realmente eso es una propuesta sólida. Pero claro, evidentemente es competitiva y se presentan muchos municipios en Europa y pues a lo mejor ahora sois beneficiarios y en la siguiente no. Eso no os lo puedo asegurar. Vale, sí, importante. Gracias, Ágata, del Ayuntamiento de Manlleu. El idioma de la solicitud, sí. Podéis, el formulario está en inglés, podéis responderlo en español si queréis, pero vamos a traducirlo con herramientas digitales. Eso quiere decir que no nos responsabilizamos de malas traducciones o de malas interpretaciones de la propuesta. ¿Vale? Luego, la asistencia técnica, si el experto es español, en este caso, en la mayoría de casos en los años anteriores, las convocatorias, los beneficiarios aquí en España sí que han tenido expertos españoles, pero bueno, si quisierais algo muy, muy específico, que el experto está en Francia, pues sería en otro idioma, ¿no? Pero en general es el que será en español. Después, importante también, en la propuesta podéis indicar si tenéis contacto con alguna persona experta que creáis que os pueda hacer bien la asistencia técnica, ¿vale? Nosotros estamos abiertos a valorar la propuesta que nos hagáis de experto. Es decir, si queréis hacer un diagnóstico y resulta que habéis trabajado con esta entidad, con esta consultora, con esta organización y os gustaría que el diagnóstico os lo realizara esta entidad, nos lo indicáis en el formulario porque lo tendremos en cuenta, ¿vale? Eso también es importante y nos lo había dicho.
¿Y qué más? Luego sí que os preguntan en el formulario que localicéis muy bien el área donde de donde solicitáis la propuesta técnica y eso se pide con NUTS. NUTS es una nomenclatura estadística de unidades territoriales, ¿vale? Si no la sabéis, os puedo enviar ahora los enlaces para buscarla o me preguntáis o lo que sea. Está en teoría, es información pública, pero sí que es verdad que os vamos a pedir esa unidad, que es la que utiliza Eurostat y en la Comisión Europea, y es NUTS. Tenéis que identificar qué NUTS, dos o tres, en qué NUTS se engloba o se encaja vuestra propuesta. Ágata también pregunta cuántas horas se cuentan aproximadamente y en un plan de acción. Eso más o menos vosotros, en función del municipio, del tamaño de municipio, que nos lo tenéis que ir contando en la propuesta, eso va a definir las horas que después se asignen en vuestro caso, ¿no? O sea, en el caso de Manlleu, un municipio medio, seguramente se os asignen las 150 horas para hacer un diagnóstico, ¿vale? ¿La asistencia se formaliza en informes o documentos? Sí, claro. Si, por ejemplo, pedís un diagnóstico, el experto, con vuestra, o sea, vosotros tenéis que ser conscientes como solicitantes que también vais a tener que dedicar horas a la asistencia, porque si pedís un diagnóstico, la persona experta contratada va a necesitar que le facilitéis datos, entender cómo funcionáis, ¿no? O sea, tenéis que ser conscientes que sí que va a haber una persona trabajando con vosotras, pero es con vosotras, es decir, que vosotras vais a tener que dedicar también. ¿Y qué se le pide a la persona experta? Entregar. Pues si es un diagnóstico, es un diagnóstico. Si queréis diseñar una oficina de atención a la pobreza energética, pues es el diseño, es el documento de diseño con los procedimientos de la oficina, etcétera. Vale. ¿Hay un número límite de propuestas por zona geográfica? No, competimos con toda Europa y lo que se va a intentar, eso sí, es que en todas las partes de Europa haya asistencias técnicas, ¿no? No vamos a poner todas en España y ninguna en Dinamarca. Eso no, ¿no? Entonces, se va a intentar equilibrar, pero no hay un cupo, dijéramos. Pero sí que competimos con el resto de propuestas europeas. Es la misma bolsa. Se van a evaluar igual. O sea, a medida que vayan entrando solicitudes, se asigna un número y se va pasando evaluadores para que vayan evaluando las propuestas. Eso da igual si la anterior a la vuestra ha sido italiana y la vuestra, ¿no? Así se van a evaluar de forma global. En caso de fundaciones, Enrique, preguntas que trabajen directamente con organismos locales, ¿cuál es el papel que desempeñarían cada uno de ellos? Depende de la propuesta que queráis y como fundación, no sé ahora qué fundación representas, pero eh, tienes una oficina de pobreza energética que has licitado con el ayuntamiento, pues podéis presentaros los dos, tú como fundación y el ayuntamiento como al ayuntamiento que te dé apoyo. No, no hay problema en eso. Manel, tú también habías levantado la mano, no sé si quieres decirlo de voz también, ¿no? Vale. Dice Manel, en el asesoramiento de para este año entiendo que en la fase de implementación entran algunas horas de training de las personas que impulsan los proyectos de pobreza energética. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, esos son totalmente elegibles. Mónica, no le queda claro qué se subvenciona. Por ejemplo, si en mi entidad local necesitamos hacer un diagnóstico porque realmente no tenemos datos, ¿la asistencia técnica no haría el diagnóstico o no? Sí, la propuesta es abierta. Si en tu municipio necesitas un diagnóstico, puedes solicitar hacer el diagnóstico. Y, evidentemente, tienes que tener datos disponibles como municipio para facilitárselos a la persona experta, que es la que va a realizar el diagnóstico. Pero sí, se acabaría con un diagnóstico. Tendrías un documento de diagnóstico de pobreza energética en Valle del Or. En este caso, sería así. Vale, Agata pregunta el tema de la aprobación previa a la solicitud por algún órgano de gobierno. Es lo que comentaba este año, en la fase solicitud se invita a que adjuntéis ese documento, pero no es obligatorio. Lo que sí que será obligatorio es en el momento de firmar el contrato. Y eso sí que, claro, al menos el compromiso lo tenéis que tener antes, porque si luego llegamos a esta fase de contrato y no tenéis el documento, se habrá perdido ahí todo un proceso y habréis perdido la asistencia técnica y habrá que tirar para atrás. ¿Vale? Por tanto, en fase propuesta, de aquí al 31 de marzo, si lo tenéis bien, porque ya lo tenéis y porque lo vais a tener que tener en caso de ser beneficiarios, pero si no llegáis a tiempo, pues simplemente indicáis que hay compromiso, justificáis que es un tema burocrático, pero que el compromiso está y ya, y no hay problema. Bego, sí, está grabada la sesión, luego tendréis enlace a la presentación, todo igual.
el compromiso, lo que es la carta de apoyo del municipio si no se presenta como beneficiario número 1. ¿Vale? ¿Cuándo empieza el asesoramiento? Pues calculamos en junio o luego ya si a vosotros pues el verano os fastidia más a nivel de organización, se puede empezar un poquito más tarde. Eso ya se negocia ya de forma bilateral. Vale, ahora también, Cecilia, ¿tenías la mano levantada? Sí, yo quería hacer una recomendación. Como he sido experta otras veces, la recomendación va sobre todo para que el dinero bueno, la asistencia técnica, que al final es dinero europeo de todas y todos, que sea eficiente. Lo que quería decir es que es muy importante lo que ha dicho Marta, que hace falta compromiso y algunas horas de trabajo de la entidad local que se presente, porque si no, las asistencias técnicas son complicadas. Es decir, los expertos necesitamos que colaboréis con nosotros y que nos dediquéis algunas horas, con lo cual el compromiso es relevante. Pues, por ejemplo, para un diagnóstico, aunque no hay aunque penséis que no tenéis datos de pobreza energética, sí que tenéis en algún sitio. Entonces hace falta que, aunque sea, estéis disponibles para poder preguntar a vuestros compañeros, etcétera. Eso hace que la asistencia sea realmente importante. Y también otra cosa, que por favor lo que hagáis tenga visión de continuidad. Es muy importante que el documento que obtengáis finalmente realmente luego lo vayáis a usar, que tengáis compromiso de que una vez recibido no se quede en un cajón. Sé que muchas veces sois los técnicos y técnicas los que lo pedís y luego las vicisitudes políticas pues a veces impiden, pero así todo, por favor, que sobre todo que sea algo que realmente os pueda, que si la pedís tengáis el compromiso de participar en la asistencia y sobre todo luego en la medida de vuestras posibilidades, porque la política es ajena muchas veces a nosotros, pero que haya por eso es importante también lo que decía Marta del compromiso de la entidad local o de la asociación que lo presente desde el principio. Yo eso como consejo para que sepáis que se pide a las entidades que os presentáis y también pues para que el dinero de todos sea eficiente y vaya a la lucha contra la pobreza energética. Gracias, Cecilia. Manel, si quieres comentar algo también como persona experta del EPA en convocatorias anteriores. Me ha encantado Cecilia porque justamente los asesoramientos no son solo para hacer el trabajo, sino para ayudar a entender la problemática y ese fenómeno, ¿no? Que es la pobreza energética. Y ese compromiso es, cuando no lo hay, es muy difícil poder hacer un buen asesoramiento. Al final, en el ayuntamiento, en la entidad, se tiene que quedar justamente ese contenido que vamos a hacer y que se tiene que impulsar. La verdad es que también como experto en otros años, yo también he aprendido mucho, pero a la misma vez hemos ayudado mucho a entender esa problemática. Lo del training iba porque a veces hacer un asesoramiento y un documento que hemos trabajado conjuntamente, pero las personas que se quedan en el proyecto es interesante que tengan un poco de formación para que luego impulsen mejor y entiendan mejor la problemática. Por eso la pregunta, que no la he visto especificado en la implementación, pero he entendido, no sé, doy por entendido que sí. Solo eso. Gracias. Gracias, Manel. Pregunta Fernando, junio de 2026. Sí, la idea es ahora, o sea, hasta el 31 de marzo se aceptan solicitudes, luego estamos abril, mayo evaluando, ¿no? Lo que lleva tiempo luego es la formalización de los contratos y demás, porque hay que hacer el contrato, o sea, o el convenio, en vuestro caso, con los beneficiarios y luego nosotros el contrato desde EPA con el experto seleccionado. Y hay que hacer la selección de expertos y eso viene a colación de lo que pregunta Juan Carlos, ¿no? Que ¿quién selecciona al experto? Lo selecciona EPA en función de vuestra necesidad, de vuestra demanda. Pero lo que os hemos comentado es que si tenéis una propuesta de persona experta que creéis que os puede ayudar y que conoce muy bien vuestro territorio, indicadla porque nosotros lo vamos a valorar. Evidentemente, queremos que la asistencia técnica sea un éxito. Y si vosotros ya habéis trabajado con alguna entidad, con alguna persona que creéis que puede hacer muy bien ese encargo, esa necesidad, ese reto que habéis planteado, nosotros lo vamos a valorar. ¿Vale? Y lo del mapa de zonas vulnerables severas no está publicado. Estos son documentos internos de la comisión, pero no hay criterio de exclusión. Vosotros lo que tenéis que demostrar es que en vuestro territorio, si queréis ser seleccionados en la categoría, dijéramos, bueno, como zona de pobreza energética severa, tenéis que justificarlo bien con indicadores
o con indicadores ya sean cuantitativos o cualitativos, porque estáis trabajando en un barrio muy específico, igual no hay estudios, pero oye, veis la realidad de esa comunidad y lo plasmáis. Eso ya así. ¿Qué más preguntas por aquí? De cara a la continuidad, ¿los expertos apoyan en la búsqueda y obtención de nuevos recursos para el siguiente paso? Bueno, eso si lo pedís en la solicitud puede ser una parte del encargo. Se pueden asignar unas horas a que el experto os ayude a plantear financiación futura o apoyo para las siguientes fases, ¿no? Si, pues el ejemplo que presentabais antes, ¿no? De quiero hacer un diagnóstico, pero me gustaría después ir hacia una planificación, pero claro, necesitaré recursos allí, ¿no? Pues sí, 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 se puede solicitar también. Y Fernando, ¿conviene presentar una carta de compromiso del experto propuesto? No, 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 no. Si eso sí lo habéis hablado internamente con la persona experta, nosotros luego ya lo contactaríamos, le pediríamos currículum, lo evaluaríamos y de ahí haríamos la selección. Vale, pues no sé, no hay más preguntas. No sé si alguien quiere también levantar alguna mano, comentar alguna cosa. También si tenéis dudas, pensad que la convocatoria abrió el lunes 16, tenéis hasta el 31 de marzo, pueden surgiros dudas cuando estéis en ello, cuando hayáis empezado, pues estamos totalmente disponibles, nos escribís, si necesitáis alguna reunión específica, pues también a vuestra disposición. La idea es ayudaros a construir la mejor propuesta posible y que haya el máximo de beneficiarios, en este caso en España. Pues muy bien, pues Marta, yo ahora tengo una cuando... duda, Sí, perdona. sí. Las acciones formativas por sí solas, como core de la acción, no serían elegibles, ¿no? Si están bien justificadas, sí. Si tú contextualmente indicas que el reto es la formación y La lo justificas, sí, sensibilización, sí, etcétera. sí, sí. O sea, el tema es que esté muy bien justificado, porque claro, hacer una formación a alguien que tampoco te la ha solicitado, ¿no? Y no tienes la demanda y eso habría que ligarlo bien, atarlo bien para que sea elegible, pero sí, 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 por supuesto. Por otros años, ¿qué porcentaje de solicitudes se aprueban? Depende de la convocatoria. Ha habido años que han sido el 10% y ha habido años que el 30 o el 40%. Sí. Es que el formulario es sencillito. O sea, realmente, si tenéis algo en mente, no dudéis en presentaros porque podéis salir beneficiarios y eso está bien. Un recurso interesante, ¿no? Que podéis tener. El tipo de apoyo, dice Darío, puede ser de los tres tipos: diagnóstico, planificación e implementación, para todas las fases. Bueno, eso en función del municipio, ¿no? o la comunidad o en la región que trabajes. Normalmente un diagnóstico ya lleva bastantes horas de recurso. Entonces, pasar por las tres fases, a no ser que fuera algo muy, muy sencillito, que puede ser, que yo ahora no tengo en mente lo que imaginas, Darío, pero bueno, si fuera algo muy pequeñito, sí, podría pasar por las tres fases. Marta, tienes una pregunta de Enrique también que se ha Ay, saltado. espera, que me la he saltado. Sí. Ay, perdón. A ver. Enrique, de Fundación Salud y Comunidad, en pobreza energética desde Murcia, con personas ya formadas y con mucha experiencia. Sí. Bueno, podéis presentar como expertos y si hay alguna asistencia técnica en Murcia, evidentemente se valora, sí. Eso nos enviáis propuesta y la valoraremos. Sí. En Murcia ya tuvo asistencia técnica en la primera convocatoria. Mm. Pues si no hay más dudas, más preguntas, como he dicho antes, a vuestra entera disposición estos días, podéis escribir lo que necesitéis. Y ahora os enviaremos la grabación y otra vez los documentos para que los tengáis a mano. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Que haya muchas propuestas. Gracias. Gracias.